Hola, Gustavo. Estamos, Perfecto. estamos Listo. listos. Ok, adelante. Muchísimas gracias. Estamos dando la atenta bienvenida. A ver, vamos a prender la cámara también. Es importante y necesario. Perfecto. Sin más preámbulo, entonces empecemos dándoles la atenta bienvenida a todas nuestras amigas y amigos también que han sido invitados a esta reunión. Es un webinar para hablar acerca de la participación política de las mujeres en el marco de las elecciones anticipadas Ecuador 2023. Siempre es importante, interesante estas jornadas de capacitación. Esperemos que estén presentes algunas compañeras que vayan a participar. Y si no, pues esta es una escuela de formación permanente que con seguridad va a servir para futuras participaciones. Damos en estos instantes el paso correspondiente a la magíster Luz Aro Huanga, presidenta de la Fundación de Mujeres Rurales del Ecuador, para el saludo de bienvenida correspondiente. Doña Luz, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, estimadísimo Gustavo. Aprovechar la oportunidad para darles la más cálida bienvenida a cada una de las distinguidas profesionales que han sido invitadas también, y ahí estaremos interactuando con don Gustavo y también con el abogado Milton Paredes. Así que es para nosotras, como Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Rurales, como observatorio a la ley de la no violencia contra las mujeres, de la violencia política, como FUMujer Rural y como AMJUPRE, llevar a cabo esta actividad y poder analizar, escuchar sobre la situación precisamente coyuntural que tenemos en el Ecuador. Hemos llegado a un punto que parecía muy distante, pero así son las cosas. Es parte del quehacer nacional, es parte de la democracia. Estamos en una dura transición, diría yo, pero creo que tenemos que encontrar justamente cómo sacarle, en el buen sentido de la palabra, siempre el mejor provecho para bien de la patria, ¿no? Para bien de las y los ecuatorianos, de quienes amamos esta patria en la que hemos nacido. Así entonces, desde las distintas organizaciones sociales en las que estamos involucradas, venimos de una trayectoria de más de 30 años, siempre buscando llevar a cabo las escuelas de formación, de cómo mantener el diálogo, de cómo mantener activa la voz y presencia de las mujeres urbanas y rurales, no solo de la Amazonía, sino del Ecuador y también de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, ha sido muy grato poder llevar a cabo esta webinar con el apoyo de ustedes también como distinguidos profesionales de la comunicación, como lo es Gustavo Tusto. Muchas gracias por ese aporte y darles la más cálida bienvenida pues a nuestras panelistas. Estaremos escuchándoles a María Belén Jacobo. Ella es una comunicadora digital política. Estaremos también con el querido Milton Paredes. Hola, querido Milton, ¿cómo estás? Tuve la suerte de conocerle hace más de 10 años a Milton. Él es un abogado de la República, es un experto en el trabajo en el contencioso electoral, experto en derecho electoral y de género, tienes que decir, Milton, y de género, porque hemos ido trabajando sobre esta temática. Es cierto, porque la democracia tiene que tener rostros inclusivos de mujeres y de hombres, ¿no? Está también con nosotras la distinguida Alba Aguinaga, socióloga, experta en género. Tenemos también a Lorena Herrera, directora ejecutiva de CEPAM. CEPAM es una organización, una ONG nacional que trabaja mucho también por la defensa de los derechos de las mujeres, cuya sede principal la tienen acá en la ciudad de Quito. Yo me encuentro temporalmente en Quito por algunos temas personales de salud, pero aquí estamos, y dejarle agradecer a Lucía Rodríguez también, que desde el TENA hemos estado articulando para poder llevar a cabo. Ella es la subdirectora en este momento del observatorio
con quien venimos también de un trabajo desde allá, desde el año 2008, 2010, así que tenemos toda esta riqueza de haber compartido el camino y darles la más cálida bienvenida a cada una de las y los invitados especiales de quienes nos van a enriquecer desde su perspectiva, desde su mirada humana, técnica y política, porque creo que es eso lo que buscamos de cara a estas elecciones anticipadas que estamos a las puertas ya de vivir acá nuevamente en nuestro querido Ecuador. Desearles lo mejor y que quienes nos acompañen de manera directa a través del Zoom, pero también a través de nuestras redes sociales, esperamos tener también sus comentarios, sus recomendaciones si caben, todo es bienvenido porque acá estarán compañeras también de América Latina y el Caribe, y decir que con mucha alegría, con mucho corazón y con esa alta responsabilidad de ciudadanas ecuatorianas hemos querido, y ciudadanos ecuatorianos, poner a disposición de ustedes este importantísimo evento de esta noche. Así que le saquemos el máximo provecho y que sea siempre con el afán de contribuir para el bien común. Muchísimas gracias. Adelante, le devuelvo la palabra a don Gustavo Tusta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Continuamos entonces en este webinar. Indudablemente va a ser de gran importancia todo el aporte que vamos a recibir. Decirles que estamos en vivo y en directo, transmitiendo también a través de la plataforma de Facebook Live. Nos encuentran como @mujerrural_medio-e. También para las personas que por alguna circunstancia no pueden estar presentes en estos instantes, pero desean verlo en diferido, será subido toda esta entrega a través de la plataforma de YouTube. Enseguida damos el paso correspondiente a la abogada Lucía Rodríguez, quien va a hacer la presentación del webinar a la que nos hemos convocado. La participación política de las mujeres, elecciones anticipadas Ecuador 2023. Adelante, Lucía. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy amable, buenas noches. Un saludo y un abrazo fraterno a nuestra querida doña Luz Aro, presidenta de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador, también presidenta de la Fundación de Mujer Rural en Ecuador y, por supuesto, secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Rurales de Latinoamérica y el Caribe. Mi abrazo certero también para nuestras valiosas ponentes y valioso también que la noche de hoy vamos a tener, siendo que Ecuador en este 2023 tiene pues a su haber uno de los eventos más importantes que se ventilan de aquí en los próximos días y que ya estamos precisamente en elecciones 2023 y que tenemos como novedad las elecciones anticipadas y también la participación de las mujeres, un 50% hombres, 50% mujeres. Yo creo que uno de los elementos claves que existe dentro de un proceso electoral es conocer precisamente y tener la percepción y las opiniones de la gente sobre nuestros candidatos y candidatas, conocer la finalidad dentro de la estrategia de cada uno de ellos para llegar a una de las importantes instituciones o uno de los poderes como es el legislativo. La Asamblea Nacional se ha convertido en uno de los poderes que últimamente ha venido en decadencia y que a la opinión pública ha venido a bajar el nivel de respeto, de consideración. Así que es un momento muy, muy importante para Ecuador de elegir a las y los candidatos a nuestro haber, porque el poder lo tenemos en las manos. Pero queremos saber qué es lo que está pasando, pero de las voces y de las mentes de especialistas que están generalmente en estos temas de investigación, ¿cómo es que hemos alcanzado este 50-50 las mujeres en esta participación política? Los derechos no nos han sido regalados, los derechos han sido siempre buscados a través de las reivindicaciones, a través de las movilizaciones de los colectivos, de las organizaciones sociales. Por lo tanto, nada está regalado, no es un favor que nos hacen los partidos políticos, al contrario, creo que ha sido un paso a paso de muchas generaciones de mujeres, de hombres que han estado en las calles, siempre exigiendo la reivindicación de los derechos, que no lo deberíamos hacer, pero por este sistema machista y patriarcal siempre han sido relegados. Así que esta noche está dedicado exclusivamente para que y las especialistas nos aborden el tema de manera más
más especial, si se cabe la palabra, y podamos dilucidar qué es lo que está pasando en nuestro país y cuál es la perspectiva. Estamos hablando de un pasado, de un presente que vive en nuestro país y por supuesto que le espera en un futuro en la condición político-electoral a las mujeres ecuatorianas. Así que bienvenidas y bienvenidos, mi abrazo. Están presentes también las coordinadoras del Observatorio Ciudadano a nivel nacional. Les damos la cordial bienvenida a todas las provincias y por supuesto a quienes son miembros de la Asociación de Mujeres de las Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador y la ciudadanía en general. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias a Lucía Rodríguez por sus palabras en estos instantes. Estamos también dando la atenta bienvenida a todas las personas que de a poco se siguen uniendo a nuestra plataforma Zoom y del mismo modo a través de las redes sociales. Hoy tenemos invitados e invitadas de lujo en este webinar. Agradecemos la puntualidad y la presencia de Lorena Herrera, una de nuestras panelistas, de Milton Paredes, quien también va a hacer su exposición, de Alba Aguinaga, y nuestra invitada internacional, María Belén Jacobo, desde Argentina. Empezamos indicándoles también que la modalidad para el desarrollo de este webinar es que cada expositor, que ya lo hemos mencionado en ese orden, va a tener 15 minutos para su exposición. Luego de la exposición de cada uno de nuestros invitados especiales, habrá un espacio para preguntas del público asistente en las redes sociales, una parte para las conclusiones generales, producto del aprendizaje en esta noche, y finalmente las palabras de cierre. Así es que vamos con el primer tema que tenemos previsto para esta noche, y le pedimos que aliste su material a la magíster Lorena Herrera. Karina Guamán, está prendido el micrófono, si tiene la gentileza de apagarlo. Cada vez que alguien entra, está el micrófono prendido. Le vamos a rogar siempre que lo apaguen para poder tener el audio en perfectas condiciones. Bien, el tema para Lorena Herrera es Agenda de las Mujeres pendiente para el nuevo gobierno. De darles a conocer en estos instantes rápidamente una breve hoja de vida de nuestra invitada. Lorena Herrera González es licenciada en Trabajo Social, experta en políticas públicas de género, derechos humanos de las mujeres, activista feminista, es directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer. Desde hace 30 años, comprometida con la justicia social y la organización de la educación popular. Durante más de 15 años, se ha desempeñado en la función pública en el ámbito nacional y local en varios cargos directivos relacionados a derechos humanos, la igualdad y la no discriminación de género. El tema, una vez más, Agenda de las Mujeres pendiente para el nuevo gobierno, de parte de la magíster Lorena Herrera. Adelante con su exposición. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a nuestra querida Luzaro. Gracias por este espacio cada vez más necesario entre las mujeres. Un saludo sororo y de resistencia para todas las mujeres que ahora están conectadas en este foro y que seguramente durante la semana también se irán conectando al Facebook para ir conociendo sobre estas reflexiones que vamos a hacer esta noche. Reciban un saludo de Cepan Quito. Este año estamos de aniversario, cumplimos 40 años de lucha por los derechos humanos de las mujeres, especialmente el derecho a una vida libre de violencia. Un saludo de Lilia Rodríguez, nuestra presidenta, y de las mujeres que forman parte de la asamblea. Les mandan un cariñoso y afectuoso saludo. Y están invitadas a todas las actividades que realizaremos por nuestro aniversario en el mes de noviembre. Bueno, para nosotras, las mujeres, un proceso electoral es una oportunidad para posicionar nuestra agenda feminista. Necesitamos que los gobiernos nacionales y locales y todas las instancias del Estado respondan a las necesidades y a los intereses estratégicos de las mujeres. Esto es importante porque necesitamos que llegue lo más pronto el desarrollo sostenible. Una de nuestras luchas históricas ha sido incorporar a las mujeres a la política.
En junio de 1924, la doctora Matilde Hidalgo de Prócer, una joven militante de izquierda, se acercó al registro electoral con el fin de inscribirse para votar. El movimiento feminista nos estamos preparando para celebrar los 100 años del voto femenino y expresar nuestra resistencia de un siglo por alcanzar la igualdad en iguales condiciones a la participación política y la construcción de una democracia con la participación de las mujeres. Un siglo. En Ecuador, la ley de cuotas entró en vigor en 1997, con la Ley de Amparo Laboral de la Mujer. Se estableció una cuota mínima del 20% en las listas plurinominales nacionales y provinciales. En el año 2000, el Congreso Nacional reformó la ley de elecciones, aumentando al 30% el porcentaje mínimo de representación de mujeres. Estamos en el 2023 y aún no logramos que se cumpla este principio de igualdad en la participación política y real de las mujeres en los espacios de decisión y de gobierno a nivel nacional y local. Es más, este principio estuvo en riesgo en la convocatoria que hizo el CNE a las elecciones anticipadas. El movimiento feminista a nivel nacional nos organizamos y tuvimos que ejercer presión social para no retroceder en derechos. Y nos seguimos enfrentando al patriarcado de los partidos políticos. Recuerden, en días pasados, un dirigente nacional de un partido político expresó que no tiene mujeres en sus filas que quieran participar en la política, porque ellas están dedicadas al trabajo de lo doméstico. Ahora, nosotras queremos hacer una forma diferente de hacer política, puesto que ya hemos con la ley de cuotas, con esta ley de acción, esta política de acción afirmativa, que no es la única para lograr la igualdad, nosotras ahora vemos que apenas 42 mujeres en las últimas elecciones seccionales han logrado las alcaldías, por ejemplo, ¿no? Queremos ahora dar otro paso más, ¿no? Queremos hacer una forma diferente de hacer política. Ahora tenemos mujeres en los espacios políticos, pero nosotras sabemos que el hecho de ser mujeres no nos garantiza una incidencia para transformar las causas estructurales que producen discriminación, desigualdades y que ejercen violencia sobre los cuerpos de las mujeres, que mata a las mujeres y nos coloca en estas situaciones de desventaja y de desigualdad. Me refiero al patriarcado y al capitalismo. Más bien, nos hemos dado cuenta y hemos visto en nuestros territorios y a nivel nacional cómo mujeres, autoridades y políticas siguen reproduciendo prácticas machistas, patriarcales, neoliberales, desconociendo su sexo y género, y más aún desconociendo la agenda de lucha histórica de las mujeres diversas de este país. Frente a las mujeres que están participando en la contienda electoral, estas mujeres políticas, a ellas les tenemos una demanda para que asuman la agenda de lucha feminista, que sus propuestas de gobierno y su propuesta de agenda legislativa esté en concordancia con los temas que más nos preocupan y que las mujeres necesitamos resolver. Si verdaderamente queremos volver al Ecuador, que decidió en la Constituyente del 2008 regirse por un modelo social y económico de buen vivir, de summa causai, donde en el centro de este modelo de desarrollo están las relaciones comunitarias, las relaciones entre las personas, la relación entre los pueblos y con la naturaleza. Necesitamos cuestionar las relaciones de poder que hoy existen, que siguen permaneciendo y que no le permite a las mujeres emanciparnos y tampoco nos permite alcanzar la justicia social. ¿Cuáles son estas demandas feministas? En el mes de marzo se realizó en Quito un encuentro con más de 200 mujeres feministas populares de los diversos barrios de Quito. A propósito del proceso de las elecciones seccionales, las mujeres pusieron en común los temas de la agenda feminista.
Estos temas que nosotras los conocemos porque lo llevamos en nuestro cuerpo, en nuestro grito de lucha diaria. Pero fue un momento para compartir y poner en común y recordar y embanderar nuevamente estos temas de nuestra agenda. Y ahora voy a compartir 3 de estos temas que también tienen que ver con la agenda y con la incidencia en el ámbito nacional. Nosotras estamos en un proceso electoral donde vamos a elegir a presidente y vicepresidente, quienes van a dirigir la función ejecutiva, y también que tiene una responsabilidad estatal, y también a los integrantes de la Asamblea Nacional. Uno de estos de los grandes temas tiene que ver con los cuidados. Nosotras consideramos y planteamos que en el centro de las políticas públicas, en el centro de la economía, debe estar el trabajo reproductivo y el sostenimiento de la vida que hacemos las mujeres. Según el reporte de la cuenta satélite de trabajo no remunerado del hogar, levantado por el INEC en el 2017, lamentablemente no tenemos datos más actualizados, puesto que estamos en una crisis de datos oficiales, ¿no? En este momento. Esta cuenta satélite nos dice que del total de horas de trabajo no remunerado, el 76.8 fueron ejecutadas por mujeres y el 23.2 por hombres. Es decir, las mujeres dedicaron un promedio de 31 horas a la semana al trabajo reproductivo, mientras que los hombres dedicaron apenas 11.3 horas. Estas cifras, después de la pandemia, deben estar peores, ¿no? El cuidado de la vida se refiere al cuidado a los enfermos, a las personas con discapacidad, a las personas que tienen alguna discapacidad, a las personas enfermas, pero también tiene que ver con el cuidado de las relaciones familiares, de la vida comunitaria, cuando llaman a una minga, cuando llaman a una reunión de madres, de padres, de familia, una reunión para hacer un trabajo en la comunidad. Participamos las mujeres, ¿no? Estamos cuidando de ese trabajo comunitario y de esas relaciones y esa vida comunitaria. También cuando las mujeres están en la chacra, en el campo, en la producción, están pensando en la agroecología, por ejemplo. Las mujeres están especialmente en esta área, cuidando de los productos que luego van a salir a la venta, cuidando la vida. Con seguridad, este tema de cuidado se profundizó durante la pandemia, pero en el 2021 el gobierno nacional disminuyó presupuestos y se cerraron centros de cuidado y atención para todos estos grupos. Después, con la pandemia, todos estos grupos de personas que se encerraron en las casas por la pandemia, fueron cuidados y atendidos por las mujeres. Esto nos trajo a las mujeres un deterioro a la salud física y mental y que aún no logramos superar. Pero sobre todo, le quita a las mujeres las oportunidades para acceder a otros derechos, incluidos el de la participación política. Por eso es vital que en la agenda de los candidatos y las candidatas esté este tema vital para nosotros, el tema y la política de los cuidados. Esta grave problemática debe abordarse desde las políticas públicas nacionales y también desde las locales, porque no es un problema de las familias, no es un problema de los hogares, es un problema público y por tanto debe de asumirse desde las políticas públicas, desde el ámbito del Ejecutivo, pero también desde el ámbito de lo legislativo. Y también debe ser asumido por toda la sociedad. Toda la sociedad debe ser responsable de este tema de los cuidados. La Conferencia Regional de la Mujer, realizada en noviembre del 2022, da unas pautas más precisas sobre este tema. Una de ellas dice que hay que impulsar planes de recuperación con acciones afirmativas que promuevan sistemas integrales de cuidado, de trabajo decente
y la plena y efectiva participación de las mujeres en sectores estratégicos de la economía para una recuperación transformadora con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y para transitar hacia la sociedad del cuidado. También proponen la promulgación de leyes nacionales, leyes que promuevan este nuevo paradigma, esta sociedad que cuida. Las mujeres tenemos derechos también a que nos cuiden. Toda la sociedad tenemos la obligación de cuidar, hombres y mujeres, toda la sociedad, el sistema económico, el sistema productivo, lo público, lo privado, que sitúe los cuidados como un bien común, como un bien público, fundamental, donde todos los actores son corresponsables. Una ley como un instrumento jurídico que reconoce el trabajo de los cuidados, su valor social y económico y la importancia del trabajo de las mujeres y su participación en la vida productiva. Ese es un primer tema importante en la agenda feminista, que nosotras demandamos que esté en la agenda de los candidatos y las candidatas. Y demandamos más aún que esté en la agenda de las mujeres candidatas. El otro tema histórico también es la violencia de género, la violencia machista que en nuestro país afecta a las mujeres. Nosotras ya conocemos los datos estadísticos. El INEC, en la última encuesta de relaciones familiares que nos presentó en el 2019, indica que el 65% de las mujeres indicaron que vivieron un hecho de violencia a lo largo de su vida. Y el 32% dijo que vivió un hecho de violencia en los últimos 12 meses. Pero el 70%, se supone, ¿no? Si 30 vivió violencia, el otro 70 no podemos decir que no vivimos violencia, porque ese 32% son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas, la hija de mi mejor amiga, mi mejor amiga. Quiere decir que el otro 70% estamos preocupadas por esas personas conocidas, por esas otras mujeres que viven violencia. Las acompañamos al centro de salud, las acompañamos a la fiscalía, cuidamos a sus hijos y a sus hijas mientras van a la terapia. Están preocupadas porque no regrese el agresor a la vivienda otra vez, al hogar, a la vida de estas mujeres para que vuelva a violentarlas. Al final nos preocupa a todas las mujeres. Ustedes conocen también que las organizaciones de mujeres a nivel nacional levantan cifras sobre los casos de femicidio. El femicidio es la expresión más atroz de la violencia de género. Y en el 2022 se reportó 332 mujeres que fueron asesinadas a causa del machismo criminal. Femicidios, muertes violentas, crimen organizado. Quedan familias destrozadas, comunidades y barrios divididos, pero lo más grave es que se perdieron vidas de mujeres. Quedaron 2 minutos para finalizar su ponencia, estimada Lorena. Estos casos, estos hijos y estas niñas al cuidado de las abuelas que tienen que encargarse de la protección de estos niños, de la educación, requieren del Estado medidas de reparación integral, del Ejecutivo y del Legislativo unas medidas de reparación integral. Quedó truncada en la agenda de la Asamblea la Ley Integral de Reparación para estos hijos y estas hijas que son productos de femicidio. Está pendiente por parte del Ejecutivo la declaratoria como servicios esenciales de los centros de atención a víctimas de violencia de género que existen a nivel nacional. En este momento existen 20 centros que en el 2008 recibieron recursos públicos, recursos fiscales para la atención. Nosotros demandamos una estrategia de prevención de la violencia machista. No ha existido una campaña sostenida de transformación de patrones socioculturales.
Solamente en un año, 2 años, tuvimos una campaña, recordemos, Reacción Ecuador, el machismo es violencia. Tuvimos un plan nacional, un decreto. Ahora no existe nada con respecto a la prevención. Demandamos a las mujeres y a los hombres que están ahora para el binomio presidencial que incluyan esto en su agenda. Muchísimas gracias. Ok, bien, gracias. Concluya, por favor, un minutito. Gracias. El otro tema es el que tiene que ver con las políticas económicas. Nosotras necesitamos que las políticas que impulse tanto el Ejecutivo, pero también en la agenda legislativa, proyectos de macroeconomía, de mesoeconomía, que ubiquen nuevamente a las mujeres en la actividad económica, que les permita tener ingresos, que les permita ampliar sus unidades económicas y que tengan acceso a la tecnología, al crédito, a la capacitación, a la innovación y para incursionar en áreas no tradicionales. Gracias a la magíster Lorena Herrera. Ella es directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer. Queremos ser precisos con el tiempo y es por eso que le pedimos a nuestros exponentes remitirse al tiempo previsto para su exposición. Hay personas interesadas en preguntar. Les mencionamos que tengan la gentileza de apuntar su preguntita porque al final de este webinar abriremos el espacio para que tengan la posibilidad de formular su pregunta a nuestros exponentes. Enseguida damos el paso correspondiente, continuando con la agenda establecida para esta noche, al magíster Milton Paredes. Él es director de investigación del Tribunal Contencioso Electoral, experto en Derecho Electoral. El tema que nos va a compartir es sentencias relevantes para la participación política de las mujeres, paridad y violencia de género. La bienvenida para Milton Paredes. Buenas noches. Bien, muchísimas gracias. Buenas noches. Un gusto saludarles a todas y todos. Qué gusto volver a verte, Luz, Lorena, Lucy, y a todas y todos los que estamos aquí presentes, porque finalmente la vida nos ha permitido seguir caminos de lucha, pero siempre orientados a fortalecer los derechos de participación, pero sobre todo a erradicar las formas de violencia hacia la mujer. Y qué mejor ahora erradicar de una manera específica la violencia política de género. Solamente una puntualización. Hasta hace una semana me encontraba a cargo de la Dirección de Investigación Contencioso Electoral. Ahora participo en calidad de especialista en temas electorales. Vamos a hablar de forma muy general y más bien lo que quisiera es brindarles unas herramientas muy interesantes para lo que será este proceso electoral. Parece muy fácil que ahora estemos hablando de que tenemos 50% de participación de hombres y 50% de participación de mujeres, pero eso sería de la misma manera minimizar todo el trabajo de los diferentes sectores sociales y principalmente de los diferentes colectivos que han venido luchando constantemente para este proceso. No perdamos de vista que hace menos de 15 días en un consejo consultivo las organizaciones políticas, ¿sí?, quienes deberían por esencia defender los derechos de participación, fueron los que acordaron que no se aplique la norma transitoria de la paridad de género en un 50% y plantearon de que en esta ocasión se inobserve el Código de la Democracia y efectivamente se mantenga el porcentaje de participación como se encontraba en el año 2021, es decir, el 30% de mujeres y el 70% de varones, tanto para la conformación de las listas como para la conformación del binomio presidencial. Fue la lucha de ustedes, fue la lucha de las mujeres, de los diferentes colectivos que fueron escuchadas, bueno, ni siquiera fueron escuchadas, simplemente lo que sucedió es que se aplicó una norma que estaba clara a través de las sentencias del Código, de las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral, al revisar justamente la impugnación que se realizó al reglamento de inscripción de candidaturas. Entonces, ese es un primer gran elemento que quisiera tomar en cuenta, porque es justamente la acción colectiva que realizan los diferentes sectores sociales,
ustedes organizadas en la defensa de los derechos de participación y en este caso un órgano jurisdiccional, no un órgano administrativo, un órgano jurisdiccional que luego de haber analizado tres recursos a través de sentencia efectivamente estableció la aplicación para este proceso del principio de paridad conforme lo disponía el Código de la Democracia en su disposición transitoria. Con esto quiero abrir el tema del análisis de cómo en un proceso electoral y los principales actores fueron justamente aquellos que en su momento estuvieron a punto de vulnerar la participación política de las mujeres. Y en ese contexto, la pregunta es, bueno, frente a este tipo de situaciones, ¿existen mecanismos por los cuales nosotros podamos activar algunos recursos administrativos o jurisdiccionales para hacer posible la protección de nuestros derechos de participación? Y efectivamente la respuesta es afirmativa. Existen recursos, más aún en este contexto electoral, para proteger la plena participación de las mujeres en estos procesos electorales. Y ahí es cuando me permito, y quiero pedirles que me permitan compartir en la pantalla una pequeña presentación sobre lo que es justamente la violencia política de género. Uno de los elementos sumamente importantes a través de las reformas al Código de la Democracia, y justamente ahora que estamos al menos en números, participando en igualdad de condiciones, 50% varones, 50% mujeres, y esperando que en esta fase, porque recordemos, en este momento se encuentra el Consejo Nacional Electoral haciendo la revisión de las listas, en el que uno de los elementos a ser revisados es justamente el cumplimiento del 50% en el encabezamiento de las listas. No basta de que la lista tenga el 50% de mujeres y el 50% de varones. Es necesario que estemos vigilantes a que este 50% también se vea expresado en la conformación del encabezamiento de las listas y, lógicamente, en el caso de los binomios presidenciales, que como ya conocemos por primera vez, vamos a tener binomios en los cuales se respete este principio de paridad. Más allá de ello, también tenemos que entender que en muchos de estos conversatorios que hemos tenido, hemos cuestionado justamente esas situaciones complejas, difíciles, que han tenido que atravesar nuestras lideresas, nuestras mujeres políticas para hacer política. Y en muchos de los casos, justamente sin que el Estado efectivamente tenga una respuesta clara a cómo responder a estas vulneraciones. Y ahí las reformas del 2020 que permitieron la tipificación de la violencia política de género. Ya Lorena nos hablaba de un espectro, ¿no? La violencia en general, y esa violencia en el ámbito de la política se vuelve mucho más compleja. Pero si en el ámbito de la política esa violencia la reorientamos específicamente por su condición de mujer, lo único que tenemos como respuesta, aunque exista un gran principio de paridad protegida por sentencias, si no protegemos justamente o estamos atentos de aquellos casos que podrían de una u otra manera estar vulnerando los derechos de participación, en la práctica tendremos muchas lideresas dispuestas a participar, pero coartadas en su ejercicio de participación porque efectivamente no existen los mecanismos idóneos para poder denunciar esta violencia que ahora ya se encuentra considerada. Un elemento muy interesante, la violencia política en la actualidad es considerada como una infracción electoral y es una conducta en contra de la ley, por eso es antijurídica, y que se expresa justamente cuando se afectan los derechos de participación de las mujeres en el ejercicio de la política. Hablemos, ser candidata, ejercer cargos públicos, cuando efectivamente ya siendo candidata no podemos en este contexto electoral estar en igualdad de condiciones frente a los candidatos varones en el ejercicio de la campaña y posteriormente cuando ya logramos ganar justamente el ejercicio del cargo público. Pero nos vamos a concentrar en unas sentencias importantísimas para este proceso, el momento de la campaña. También se plantea cuando existen menoscabo en los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, seguridad y certeza del proceso electoral. Cuando existe incumplimiento de las funciones electorales por parte de los servidores electorales para perjudicar determinadas candidaturas. Y ojo, también para cuando se violentan las disposiciones impartidas por los órganos electorales. Quizás, si es que yo les mencionaba, abrí este conversatorio con una sentencia respecto a la paridad.
y esa nos dispone de que las listas y los partidos políticos deben cumplir el 50%, tanto en la conformación como en el encabezamiento. Si es que no cumplen, inmediatamente podrían estar inmersos también en una de las condiciones para que no sean calificadas estas listas y efectivamente no podrían participar estas organizaciones políticas por el no cumplimiento del principio de paridad. En este caso quiero adelantarme solamente con datos estadísticos. Al momento han existido 18 casos sobre violencia política de género desde el 2020. Miren que constantemente se habla a través de redes sociales de que existen un sinnúmero de actos y omisiones respecto a violencia política de género, pero únicamente se han judicializado 18 casos. Y la provincia de Pichincha, al ser algo así como el centro político del país, es donde más casos se han presentado. Y de ahí le sigue Loja. Del resto existe muy poca activación y en muchos de los casos incluso estas activaciones no han tenido una respuesta adecuada. Apenas 6 sentencias, miren, 6 sentencias han recibido condena, el resto han sido archivadas, justamente por algunos elementos que ya vamos a analizar. Estos son los elementos principalmente de quienes denuncia. Denuncia a la ciudadanía, los directivos de las organizaciones políticas. Existió en un caso incluso la expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana que se sintió vulnerada dentro del de sus derechos en el momento de ejercer el cargo público. Es mucho más común, y valga la oportunidad ahí, Luz y los compañeros de ANJUPRE para trabajar en estos temas. Las vocales de las juntas parroquiales son las que mayor cantidad de denuncias han presentado, pero sobre todo las que mayor cantidad de actos y omisiones de violencia política han recibido en el ejercicio de su gestión. Una ex vicepresidenta, candidata a la vicepresidencia, concejales, vicealcaldesas de los GAT municipales, asambleístas nacionales y organizaciones sociales. Estos son los números que al momento se manejan. 18 se presenten a la actualidad este tipo de casos, podamos justamente evidenciar estos casos y nos sirvan como ejemplo para las denuncias. La primera causa y la que tiene relevancia nacional e internacional y que permitió la primera sanción sobre violencia política en el Ecuador es la causa de una junta parroquial en la parroquia de Chamanga, provincia de Estamos con el magíster Milton Paredes, director de investigación del Tribunal Contencioso Electoral, y más bien experto en derecho electoral. Nos aclaró que hace poco dejó esas funciones y está en otras. fueron. Se está entrecortando la comunicación. No sé si es el internet del magíster o es que me ocurre solo a mí. No. Milton, tal vez apagas tu video y solo presentas las láminas. Perfecto. Bien, en esta misma línea, en la 24/2022, tenemos un elemento muy interesante. Aquí, si bien 3 vocales fueron destituidos y sufrieron las mismas vulneraciones los 3, había una condición de que la compañera vocal se encontraba en un estado de embarazo. Eso, a través de una visión de juzgamiento con perspectiva de género, permitió identificar elementos de transversalidad en la vulneración de los derechos que permitió declarar violencia política de género porque se le impidió a la compañera ejercer su cargo público. Tiene 2 minutos para concluir su exposición. Muy amable. Magíster. 2 casos mucho más interesantes fueron los casos de Paltas y Célica, en el que efectivamente se emitieron ordenanzas para destituir a las compañeras vicealcaldesas y de esa manera evitar la participación política de ellas. Y por cuestiones de tiempo me voy a adelantar solamente a un caso sumamente interesante para este proceso electoral. Y esto para quienes están inmiscuidos en la ley electoral, la causa 490-2022. Esta causa 490-2022 surgió porque un
candidato le atacó a otra candidata con el siguiente mensaje. Mi abuela decía, los ojos son el espejo del alma. No diré más su señoría. Postdata, pasadota de peso a la mano. Esto le mencionó un candidato a otra candidata y ese tipo de expresiones, efectivamente, a nivel del juzgamiento, se pudo determinar que tenía por objeto denigrar la imagen pública que tendría la candidata. Cuando efectivamente se llevó a cabo el juzgamiento, el tribunal dispuso la sanción justamente porque este tipo de comentarios lo que hacía era no abonar al debate político electoral, sino principalmente atacar por condición de género a una opositora electoral y en virtud de eso se configuraba la violencia política de género. Muchísimas gracias al magíster. Un minuto para su conclusión. Muy amable. Gracias. ¿Qué quiero mencionar con esto? A la actualidad tenemos herramientas jurídicas que nos permiten denunciar ante el Tribunal Contencioso Electoral eventuales casos de violencia política de género y en este contexto electoral, de campaña electoral que se avecina, estar muy pendientes para que efectivamente si existen ataques a nuestras candidatas y compañeras, poder activar y presentar las denuncias para sancionar a estas personas que no abonan al debate electoral, sino que buscan atacar la imagen de las compañeras en el ejercicio de sus derechos de participación. Muchísimas gracias. Gracias a Milton Paredes por su exposición en esta noche. Indudablemente muy útil, muy necesario todos los conocimientos que nos están compartiendo. Y como dicen por ahí, lo bueno si es breve es doblemente bueno. Es así que por eso hemos segmentado cada espacio para 15 minutitos y lo estamos cumpliendo eficientemente. Es momento de dar el paso correspondiente, sí, a Alba Aguinaga, socióloga, magíster en sociología política con mención en gobernabilidad y sistemas, una amplia hoja de vida que tiene nuestra invitada. El tema que va a abordar es balance político de coyuntura desde la perspectiva de clase, género y etnia. Rápidamente, más datos acerca de su hoja de vida. La socióloga Alba Aguinaga es parte del grupo de trabajo de economía feminista emancipadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, especialista en análisis sociales y problemáticas socioeconómico-ambientales relacionadas con el área rural y urbana. Ha participado en varias investigaciones y escritos acerca de las mujeres rurales, impactos de la crisis económica, política y social a nivel nacional e internacional, análisis de coyuntura y periodo, alternativas al desarrollo, soberanía y seguridad alimentaria, género y derechos humanos, producción agrícola amazónica, agroecológica y la relación con actores sociales y políticos. Actualmente viene desarrollando la investigación acerca del impacto socioambiental de la pequeña minería en Huambuno y Quianmaquita, feminista, parte del movimiento de mujeres del Ecuador. Es así que damos paso inmediatamente para su exposición a la socióloga Alba Aguinaga. Buenas noches a todas y a todos. Agradecer mucho a Gustavo, a Lucía por la invitación, a Luzaro, a los tiempos que le veo también un saludo grande, una luchadora de toda la vida, a Lorena Herrera del CEPAN, recordando cuando era yo jovencita y pues trabajé mis primeros años en el CEPAN Quito, cuando tenía 22, 23 años, pues bueno, es un gusto verle ahora. Al colega también que expuso, Milton, y a todas y todos los participantes. Bueno, yo lo que he querido ahora es como más dejar unos pequeños elementos de pincelada de lo que está pasando en la coyuntura y qué posibilidades nos deja este espacio tan interesante que se ha abierto pese a todas las contradicciones. Pienso, por un lado, nosotras deberíamos mirar desde el ambiente macro, de la macroeconomía, qué está ocurriendo y qué perspectivas podemos de allí trabajar, no solamente desde el enfoque de género, sino desde allí hacia una dimensión mucho más grande. Y pienso que está en disputa, en juego en este momento, la posibilidad de que, digamos,
no solamente una mujer pueda llegar a ser presidenta, sino que el feminismo pudiera consolidarse como una posibilidad de proyecto político de país, y el escenario nos abre ese planteamiento, ¿no? El feminismo ecuatoriano frente a los distintos, a las distintas posibilidades y escenarios políticos electorales tiene ese reto de pensar ahora. No es que nosotros no hemos pensado en el tema país, pero ahora me parece que está mucho más abierta esta discusión. Pienso yo que debemos rebasar y comprender el signo de la coyuntura, porque el movimiento feminista a lo largo de estos 30 años no se ha detenido en sus exigencias, sea en el contexto del modelo neoliberal, sea en el contexto de un modelo intentado desde el correísmo, que era el post-neoliberal, el más de tipo desarrollista, ¿no? Que no se consolidó, logró una reforma del Estado, pero no pudo pasar a la reforma económica. Y eso es un elemento bien importante que queda en la coyuntura, ¿no? De ahí toda la regresión política que hubo y nuevamente el reinstalamiento de las políticas más conservadoras desde el neoliberalismo. No es que con el correísmo realmente se pudo hacer una transformación total. Si nosotros revisamos el modelo de desarrollo de los años 70, cuando nosotros tuvimos un modelo nacional desarrollista con Rodríguez Lara, en el contexto de una dictadura, pues ahí nosotros podíamos ver, ¿no? Cómo llegamos a tener, yo nunca podría decir que una industrialización y a desarrollar el sector 3 de la economía, que es que usted ya puede tener su manufactura propia, pero en ese tiempo el Ecuador pudo tener una subindustria. O sea, nosotros tuvimos unas 15 industrias nacionales, una fuerza del Estado muy grande en base a la matriz petrolera. Y digamos, el extractivismo petrolero se impuso, pero en este caso dejamos de ser un país netamente de matriz primaria exportadora y pasamos a compartir la matriz primaria exportadora con una fuerte tendencia hacia la subindustrialización. Había un concepto de nacionalización muy fuerte allí, ¿no? También cabe indicar que ahí la mujer obrera, esta mujer no solamente del campo, aparece como sujeta ecuatoriana reivindicando derechos laborales juntamente con las indígenas, las agricultoras de la costa y otras mujeres del Ecuador que también accedieron al Estado como forma de trabajo. Entonces, digamos, si nosotros ponemos estos dos elementos en el contexto frente a las propuestas de gobierno que representan los candidatos más allá de los discursos, podemos también entender que las siguientes elecciones estamos ante esa deriva, ¿no? Volvemos a un modelo neoliberal planteado desde una candidatura de centro derecha o derecha conservadora, que representa en este caso Topic, esta derecha tremenda, ¿no? Que contiene un signo violento muy fuerte. Esta centro derecha que pretende ir de la centro derecha un poco a la izquierda, que termina siendo Yacu. Y pues este otro signo que es el correísmo, con Luisa González encabezando Arauz, que presenta una candidatura más desde la centro izquierda hacia la izquierda, ¿no? Debido a que no está Pachacuti en este momento, pues no menciono la candidatura, obviamente a nivel de asambleístas locales sí, pero nacionales no. Pero en el fondo me parece que es esta la discusión, ¿no? Y entonces me parece que nosotras necesitamos hacer un balance de lo que ha ocurrido estos 20 o 30 años. Precisamos ver nuestra capacidad política frente a estos modelos que se han ido colocando. El segundo no como un modelo ya instituido, pero sí como una tendencia económica que plantea bajo un sentido sí de signo capitalista también, pero desde un signo de crítica al capitalismo hacia otras formas de economía. Tenemos en la Constitución la economía popular y solidaria, por ejemplo, ¿no? No tenemos solamente la economía capitalista como una de las formas planteadas en la última Constitución. Entonces, me parece importante mencionar esto porque mi primera premisa en el balance es esto, ¿no? Nosotras nos disputamos que
¿Nos disputamos en este momento un modelo de país o nos disputamos nuevas asambleístas y una candidata presidencial? Yo creo que es todo al mismo tiempo. Nos tenemos que disputar un modelo de país, tenemos que estar a la altura como feministas de pensar en el país no solamente desde la consigna de género, sino desde la consigna de género, cómo nosotros vamos a dimensionar este otro país. Y yo creo que esa fue también una de las debilidades que tuvimos en el tiempo del correísmo, ¿no? Nosotras llegamos siempre a poder plantear la demanda de género, pero con los años hemos podido como articularlo a la crítica al tema del empobrecimiento, al tema étnico intercultural, pero todavía me parece que hay falta esta dimensión de pensar el país desde las mujeres. Y yo creo que allí también veo, así como la potencialidad, la limitación en el conjunto de participantes electorales y también la limitación desde Luisa González, ¿no? Allí me parece que hay cosas que ajustar y que también podrían, así como potenciar el voto, dificultar el voto. ¿Sí? La otra cuestión, me parece muy importante que nosotras también reconozcamos dentro del movimiento feminista en ese balance de la coyuntura distintas tendencias que nos ha hecho además saludable la vida. Hay feministas que de hecho van a orientar el voto hacia un apoyo al correísmo. Me parece que va a ser un voto no endosable, ¿no? No necesariamente todas las feministas van a votar por Correa. Van a votar porque el feminismo se fortaleció en el tiempo de la Revolución Ciudadana, en la segunda, en esta constitución, con un incremento de derechos y con un aspecto de crecimiento de los aspectos de reivindicaciones positivas, ¿no? Y al mismo tiempo va a haber una tendencia de las feministas que probablemente llamen el voto al nulo, que planteen la necesidad de hacer un cuestionamiento a esta posible regresión que haya en relación a esta posición que se ha cuestionado desde otras feministas al que Luisa pueda tener una postura conservadora en relación al tema del aborto, y el segundo planteamiento al que aparezca como una candidata demasiado para ellas subordinadas a Correa, ¿no? Entonces, digamos, me parece que de cara a esta coyuntura el feminismo no va junto, al menos en la primera vuelta. Me atrevería a plantear hasta ahí. Yo creo que nosotras sí debemos reflexionar cómo podemos articular una voz feminista que ayude a pensar en estas premisas y logremos comprender que no podemos, como feministas, ir a un contexto de un candidato como Topic, ¿no? En donde los niveles de violencia contra las mujeres a nivel no solamente de género, sino a nivel de economía, clase, género, etnia, van a ser peores. Todas las que vivimos el régimen de León Febres Cordero sabemos claramente lo que allí ocurrió. Y sabemos cómo los derechos en general de los sectores populares, los más empobrecidos, y de las mujeres se vulneraban de una manera tremenda. Entonces sí tenemos nosotras que promover este tipo de reflexiones para conversar y tratar de encontrar alternativas no solamente al tema del voto, sino a cómo vamos a proceder como un campo común feminista de cara al conjunto de demandas, no solamente al tema del aborto, no solamente al tema que es muy, muy vital, es muy importante ese tema, pero me parece que al conjunto de temas, sin evadir el tema del aborto y el tema de la relación de libertad de pensamiento de las mujeres que lleguen a los espacios de poder. Me parece que el otro elemento que está allí colocado, que es fundamental para la coyuntura, son estas dos consultas populares que van a ir. Estas dos consultas populares, por ejemplo, para la Amazonía, para la zona Sierra Centro, para la Sierra en completo y la costa, es fundamental. La aprobación del Yasuní y la aprobación del Chocó implican un signo muy importante para las mujeres. O sea, aquí en la Amazonía, por ejemplo, las mujeres han venido peleando el derecho a la vida, no solamente a la vida de sus familias, sino que el derecho a la vida de sus familias está muy vinculada al derecho de la vida de la naturaleza. Entonces, ese me parece el otro elemento sustancial que hay que pensar, cómo en esta coyuntura el sí a estas dos consultas
va a potenciar un liderazgo femenino y feminista dentro del campo de la naturaleza y de la agricultura, dentro de las reivindicaciones no solamente de las formas de economía más solidarias, sino también poder darle fuerza a la mujer en el territorio, no solamente a nivel de la asamblea, sino la presencia de las mujeres defendiendo sus derechos a la alimentación, a la seguridad alimentaria, a la soberanía alimentaria, ¿no es cierto? Es vital. El otro elemento que me parece muy importante y que lo ha colocado 2 minutos para que concluya su ponencia, bueno, por favor. para ir como poniendo estos elementos de debate, me parece muy importante el hecho de poder comprender que es necesario, a pesar de las dificultades que hay y de la premura del tiempo, estos posibles escenarios, ¿no? Un escenario es que Luisa González pudiera pasar a la siguiente elección, a la segunda vuelta. No veo desde mi conteo, disculpen, de votos, la posibilidad de que se pueda ganar en una sola vuelta, porque el voto no es endosable. Segundo, me parece que Luisa no alcanza a ser una figura sumamente reconocida a nivel del Ecuador. Tercero, creo que la fuerza de las otras candidaturas está creciendo rápidamente. La candidatura de Yacu Pérez, la candidatura de Villavicencio y la candidatura de Otto, del Otto que está con el partido de Suma y Avanza, ¿no? Entonces allí hay una centro derecha en disputa muy fuerte. Y la otra cuestión que quiero decir, ¿no? Ahí es este elemento colocado desde el correísmo que me parece un acierto, que es repensar en la reforma de la Constitución. Entonces ahí también nos estamos jugando nuevamente este marco normativo que ya fue resuelto en el primer proceso anterior, pero que se quedó en las demandas más de reforma estatal que no pasaron a la reforma económica. Y si es que no hay un paso a la reforma económica, vamos a volver a reproducir nuevamente los problemas que nos llevaron al debilitamiento y al cierre de una postura del Estado. Cierro diciendo que hay una tercera postura, que aunque no está presente en la candidatura, es el movimiento indígena y la presencia de los movimientos sociales, que han logrado, desde mi punto de vista, aunque acaban de perder el espacio de la candidatura nacional, que es una pérdida fuerte, porque allí venía una vertiente de mujeres muy interesantes a nivel del tema étnico, como candidatas y como representantes políticas, pero también me parece que ellos han logrado crear un escenario en donde el debate correísta y anticorreísta, que está colocándolo de mucha fuerza la derecha y queriendo golpear desde allí al correísmo, esta tercera fuerza pues ha logrado decir, verán, eso no es como nuestro debate, ¿no? Y allí se presenta una cosa interesante también en el flujo de la política de diálogo que tiene que haber de estos candidatos con estos sectores muy fuertes también que demandan respuestas políticas y que han incidido en todos los gobiernos y que no son fuerzas de cualquier tipo, ¿no? Son fuerzas en donde hay mujeres, en donde hay hombres, donde la demanda de género también se ha transversalizado y donde también hay temas muy concretos como, por ejemplo, cómo el Estado va a responder a sus demandas y cómo se va a poder crear un nuevo momento jurídico-político que enfrente la crisis. Eso, hasta allí es lo que puedo decir, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, nos quedamos un poquito picados porque en realidad quisiéramos seguir escuchando, pero tenemos que cumplir los tiempos establecidos dentro de este webinar porque nos gusta ser ordenados y ordenadas. Así es. El agradecimiento correspondiente para la socióloga Alba Aguinaga. Felisa, que recién se conecta, tiene el micrófono prendido, si tiene la bondad, ya lo apagó. Muchísimas gracias, continuamos. Y para la parte final hemos dejado a nuestra invitada internacional con un tema que va a ser muy útil e importante dentro de este contexto de las elecciones anticipadas o elecciones emergentes que vive el Ecuador. Y les cuento también que Argentina, desde donde está conectada nuestra invitada, también están viviendo un proceso electoral en este año y casi por las mismas fechas. Bueno, vamos entrando en materia y le doy la atenta bienvenida a María Belén Jacobo. Ella es licenciada en Comunicación, marketer, especialista en comunicación digital política, responsable de Epifanía, agencia de comunicación política y marketing con presencia en 26 países. También, como uno de los méritos, el año pasado recibió un reconocimiento como mejor consultoría y mentor político otorgada por la Red COP
que significa la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. El tema para Belú Jacobo, tips para candidatas. Tiene la palabra en estos instantes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches para todas y todos, espero que estén muy bien. La verdad que un placer participar de este conversatorio, un placer escuchar a las personas que estuvieron antes. Les voy a compartir pantalla, les preparé una presentación para ir ordenando un poco las ideas. Díganme si ya la están viendo. Sí. ¿Se ve bien? Perfecto. Lo estamos viendo. Muy bien. Bueno, la idea es, como decía Gustavo, hablar un poco de cómo encarar desde la comunicación estos aspectos de representatividad femenina en los que son los comicios de América Latina en general. Bien. A modo introductorio, ya lo hablaron las personas que estuvieron antes, sabemos que como mujeres tenemos un montón de obstáculos para enfrentar lo que es la representatividad política. De hecho, el 80% de los cargos electivos en América Latina están ocupados por varones, y eso no es casual, responde a que la cultura, la práctica de los partidos políticos está liderada por este pensamiento machista, que hay una idea restringida de democracia, no todo el mundo tiene una idea de democracia basada en la paridad de género, con lo cual ya eso nos pone un nuevo obstáculo que vencer. Nosotras, las mujeres, a veces también tenemos una relación ambivalente con el poder, porque es tan difícil ocupar esos cargos por las infinidad de hostilidades que enfrentamos, que a veces queremos ocupar esos lugares de poder, pero después aparece el famosísimo techo de cristal, y bueno, y se nos hace muy, muy difícil. Por supuesto, también hay una falta de apoyo de parte de la ciudadanía. Según los últimos relevamientos que hicimos, notamos que cerca del 80% de la ciudadanía prefiere líderes hombres que lideresas. Además, tenemos una resistencia de los políticos varones, que no siempre consideran como pares a las mujeres, y además, como para finalizar, sabemos que todo lo que sea financiamiento muchas veces es más fácil obtenerlo si quien encabeza una lista o quien es la cara visible es un hombre, por todo esto que decimos, ¿no? Por todos estos estudios que se hacen, y se sabe que la ciudadanía a veces prefiere líderes varones. Por todo esto hay que trabajar desde la comunicación. Yo hablo desde la comunicación, que es mi área, voy a trabajar desde muchos otros lugares también, para poder ir generando discursos que vayan allanándole el camino a las mujeres, y sobre todo al discurso feminista, que puede ser también llevado por varones, ¿no? ¿De dónde venimos? Venimos de, seguramente acá todos lo saben, de la ley de cupo, ¿no? La ley de cupo planteaba como una base mínima, decir, bueno, en Argentina tuvimos en 1991, y planteaba una base mínima de representatividad, que era, bueno, partamos desde acá para poder ir construyendo. ¿Qué pasó? Que esa ley de cupo se terminó transformando en un techo de cristal, y lo que era como base mínima se transformó en techo, básicamente. Entonces, se vio también que a nivel comunicación muchos partidos ponían una figura femenina, comunicaban la existencia de una figura femenina, pero que luego esa figura no tenía verdadera injerencia en la toma de decisiones, ¿bien? Entonces, acá yo les traje cómo, digamos, vemos cómo con la ley de cupo y las diferentes leyes de paridades que subsiguieron, se fue incrementando, sí, la participación femenina, pero bueno, falta como una vuelta de rosca todavía, y por eso están buenísimos estos espacios de debate, para que esas participaciones sean cada vez más firmes, más contundentes, y que las mujeres aporten y construyan de verdad. Sobre todo si tenemos en cuenta que dentro de los mismos partidos políticos, la participación femenina en lo que son las militancias es altísima, y si vamos otra vez a los lugares de poder de participación, la mayoría son hombres, ¿bien? Entonces, la idea es ver cómo desde la comunicación nosotras podemos ir conquistando territorios. Entonces, digamos, mi expertise está en la comunicación digital. Yo entiendo que hablar de comunicación digital deja por fuera un montón de mujeres,
que no tienen acceso a la digitalidad, así que en este caso vamos a encararlo desde este punto, no quita que existen otras estrategias para conquistar otros territorios de la comunicación analógica, ¿bien? Pero bueno, el punto es, nosotros tenemos 1 millón de hostilidades, 1 millón de dificultades para acceder a los lugares de poder. ¿Por qué? Porque básicamente los que están en esos lugares son hombres, y a esos hombres en general les molesta que aparezcan figuras femeninas, y con discurso feminista sobre todo, porque no estamos hablando solamente de mujeres, porque como decíamos, a veces los partidos ponen figuras femeninas, pero no llevan el discurso feminista. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ir construyendo este discurso y para ir construyéndonos como figuras representativas? Bien, entonces la propuesta es que las candidatas, y esto es lo que hacemos muchas veces desde la agencia, porque en lo que es nuestra agencia llegan muchas candidatas que tienen que disputar internas dentro de su partido, y que realmente todo el aparato del partido trabaja para el candidato varón, y la mujer está como un poco inerme ante, otra vez, el financiamiento, el apoyo y todo lo que tienen los candidatos varones. Entonces, siempre se trabaja en la construcción de una marca personal, que esa marca personal lo que va a hacer es que el partido necesite a esta figura, porque lo que le vamos a presentar en última Un minutito, instancia, mil números disculpas, Belu. Yajaira Moreira tiene el micrófono prendido, por favor apáguelo porque está haciendo interferencia con la exposición de nuestra invitada. Bien. Ya lo apagó en estos instantes. Mil disculpas, Belu, continúe con su exposición. Favor. Bien, entonces la idea es que podamos construir una marca personal. ¿Cómo la construimos? Lo vamos a hacer desde la comunicación digital, con estas herramientas que son gratuitas, que son accesibles, otra vez, accesibles para las personas que pueden tener acceso a la digitalidad, y que están al alcance de nuestras manos. Entonces, lo que nosotros nos ponemos como meta a largo plazo es ser activos de los partidos, es decir, que nuestra marca personal, entendiendo como marca personal, vamos a empezar desde ahí, que es una persona que tiene tal reconocimiento que se trabaja como marca, es decir, seríamos, entre comillas, como una marca que atrae gente, que tiene un discurso, que tiene todos los componentes de marca, pero en este caso es una persona. Entonces, ser un activo para los partidos políticos, es decir, que sea el partido el que me venga a buscar y yo no tenga que digamos, que meterme en el partido y lograr espacio en el partido, sino que sea el mismo partido que me busque, porque yo construí una imagen fuerte por fuera del partido. Bien, para eso es necesario tener una comunidad propia, y esa comunidad se va a construir a través de un discurso. Bien, entonces, nosotros estamos hablando de un discurso feminista que atraiga una comunidad, que se presenten determinados proyectos, y que eso sea atractivo para los partidos. Bien, que el partido observe y se dé cuenta que es necesario tener esta figura para poder competir. Y las metas a corto plazo es lograr el reconocimiento. Cuando nosotros hablamos de figuras políticas, siempre como la primera cosa a destrabar es que la figura tenga reconocimiento, que sea conocida. Bueno, si nosotros trabajamos en una marca personal y logramos el reconocimiento, ya tendríamos ese primer paso destrabado, con lo cual otra vez seríamos atractivas para los partidos políticos. Construir ese espacio de difusión propio. ¿Por qué? Porque otra vez los partidos políticos a veces no están dispuestos a dar debates feministas, discursos feministas, no están dispuestos a darle la palabra a esas temáticas. Entonces, construir ese espacio propio para poder abordar estas temáticas. Y por supuesto también marcar la agenda, porque otra vez hay determinados discursos, determinados debates que no todo el mundo está dispuesto a poner sobre la mesa, y bueno, y si nosotras podemos construir nuestra marca personal y podemos marcar la agenda en nuestra comunidad, ¿bien? Entonces, lo que decimos es que lo que nosotras estamos viendo, lo que se ve en comunicación, es que
La comunicación tiene dos fases. Por un lado tiene la fase cualitativa, que es esta parte del discurso, que es esta parte que atrae a las personas, pero por otro lado la comunicación se vuelve un activo cuando mostramos la parte cuantitativa, y la parte cuantitativa tiene que ver, en la sociedad en la que vivimos, con la cantidad de seguidores, con la cantidad de vistas, con la cantidad de reproducciones, y eso es muy apelativo para los partidos, ¿bien? Entonces, si nosotras logramos construir una marca personal fuerte, que cuantitativamente sea apelativa, va a ser muy difícil, pero muy difícil, que se niegue ese espacio de poder, que es un poder propio, o sea, que lo construiste vos con tu cuenta y que pudiste avanzar en ese sentido sin ningún tipo de restricciones ajenas. Bien, ay, esta se me pasó. Por supuesto que para realizar este trabajo es necesario tener un estilo personal, es necesario marcar proyectos y es necesario segmentar. Bien, nosotros, como les comentaba, desde la agencia que representamos marcas políticas de diferentes lados de Latinoamérica, vimos que esto es realmente algo que sirve, por eso yo lo quería traer, porque ir a penetrar una estructura puede ser que salga, muchas veces hay tantas dificultades que las candidatas se terminan cansando, terminan tirando la toalla, y si tienen su marca personal construida, realmente van a allanar muchísimo el camino, y por supuesto en esto la digitalidad tiene mucho para ofrecer, porque si vos tenés un discurso que es apelativo, tenés la posibilidad de llegar a diferentes audiencias, tenés proyectos que exponer, va a ser muy difícil no generar una comunidad, y esa comunidad va a ser la que en definitiva te genere conocimiento, y ese conocimiento va a ser lo que les va a resultar apelativo a los partidos. Esto era un poco lo que yo quería traerles hoy para charlar, así que les agradezco un montón el espacio. Muchísimas gracias a nuestra invitada internacional, Belú Jacobo, por su exposición en esta noche de webinar, que indudablemente va a ser de mucha utilidad. La participación política de las mujeres, elecciones anticipadas, Ecuador 2023. Damos en estos momentos la posibilidad de participaciones del público presente, asistente en esta noche. Entonces, si es que levantan la mano virtual para poder visualizarlas o visualizarlos, y le damos el paso correspondiente. Mientras tanto, mientras alguien se anima a participar, vamos a dar lectura a algunos mensajes y comentarios que nos han hecho llegar en esta noche. Luzaro escribe: profundas reflexiones que nos ponen sobre la mesa y el escenario electoral 2023. Mil gracias para todos los exponentes. Lucía Rodríguez nos da una indicación también en el chat: para la obtención del certificado, favor enviar nombres, correo, contacto y nombre de la organización a través del chat, o a su vez por medio del correo electrónico observatoriolopevcm@gmail.com. Anabel nos escribe: un aplauso para toda esta gran fuerza de apoyo a las mujeres. Me gustaría que se tome en cuenta algo muy importante que se está pasando por alto. ¿Cómo nos pueden ayudar a cambiar la forma de pensar de los empresarios? El no dar trabajo a mujeres de más de 38 años de edad. Se podría pedir a las nuevas autoridades que haya equidad para trabajar sin restricción de edad, ya que nos une una misma necesidad, que es el aportar a nuestro hogar. Esa es la pregunta planteada de parte de una de las personas asistentes en esta noche. No sé cuál de los expositores presentes le gustaría hacer un comentario al respecto. Puedo comentar el tema de la Lorena, discriminación. adelante. El tema de la discriminación, nos discriminan por un lado, en algunos aspectos, este sistema machista y patriarcal, capitalista, neoliberal, por un lado, que discrimina a las mujeres, ¿no? Y nos discrimina por algunas condiciones, por la edad. Entonces, si somos mayores de 40, ya no somos necesarias para el capitalismo, para la producción.
si somos mujeres rurales, si somos personas con discapacidad, indígenas, cada una con algunas condiciones y opresiones, ¿no? Entonces no somos una fuerza productiva o útil. Entonces el sistema capitalista desecha a los grupos, ¿no? Entonces por eso desecha a las mujeres mayores. Cuando entran a trabajar, ahora les preguntan, eso ya no pasaba hace años, les preguntan si son casadas, si se van a casar o si están embarazadas, ¿no? Son esas prácticas de discriminación. Muchísimas gracias por su respuesta a Lorena Herrera. También hemos tenido esta noche el aporte importante de Alba Guinaga, experta en género, Milton Paredes, experto en Derecho Electoral, y María Belén Jacobo, experta en Comunicación Política Digital. Vamos enseguida a dar paso a otra de las personas que han escrito su pregunta o comentario. Nos dice Nelly Carrera, excelentes ponentes. Una pregunta, ¿por qué las mujeres no votan por mujeres, siendo más del 50% de la población? Felicitaciones. ¿Alguno de los panelistas que desea responder esta pregunta? Le damos la palabra inmediatamente. Por el patriarcado. Alba, ¿quieres comentar? Sí, me gustaría decir eso porque es un tema neurálgico, creo yo, entre las mismas mujeres, aún no tener este reconocimiento de la representación política de la otra en mi vida, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver con la fuerte competencia que hay desde que somos niñas con la madre en disputa por el padre a nivel de la estructura familiar y no resuelta esta triada compleja en el que la hija reproduce los patrones de exclusión familiar, en el que la figura convencional es llegar a ser madre. Actualmente eso se ha logrado modificar con la lucha feminista y digamos ahora las mujeres, seamos madres o no, nos interesa ser mujeres, nos interesa ser profesionales, nos interesa ser trabajadoras, nos interesa tantas cosas, ¿no? Y eso ha ido como cambiando. Sin embargo, yo creo que todavía esta mentalidad en el que el papel fundamental de la mujer es el privativo de la reproducción es muy complejo. Es muy duro y eso hace que cualquier otra que quiera aspirar a ser una figura política presidencial incluso no sea bien aceptada. Y entonces allí puede haber una ola conservadora desde las mismas mujeres en la que podríamos ver de pronto un fenómeno extraño. No sé, no me atrevo todavía como a asentar eso, pero capaz, por ejemplo, por Luisa votan más hombres que mujeres, ¿no? No sé, hay que ver. Y la otra cuestión me parece también es distinta la crítica feminista a las candidatas, no solamente a Luisa, sino en general la participación electoral de las mujeres, que el sentir de la mujer ecuatoriana allí, ¿no? Todavía el hombre es su figura política representativa y eso da cuenta de que hay un fuerte androcentrismo en la política, no solamente patriarcado. Entonces me parece que todavía allí tenemos que trabajar. Por eso yo decía que nosotras tenemos que, gane o no Luisa esta ocasión, pensar en el feminismo como una alternativa de país. Y en la parte final, siendo las 20:37, otorgamos la palabra a la magíster Luz Aro Guanga, presidenta de la Fundación de Mujeres Rurales del Ecuador, con sus palabras para el cierre de este webinar. Doña Luz. Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias. Ha sido una noche realmente muy, muy productiva. Nos han quitado varias vendas de los ojos. Creo que nos han movido también el ánimo y el compromiso y la corresponsabilidad para actuar como lo que somos, ciudadanas ecuatorianas. Que no le tengamos miedo, que no le tengamos miedo a todas esas... a todas esas ideas que nos van poniendo en el camino, justamente el patriarcado. Si me pueden ayudar apagando ese micrófono.
nos ponen, por ejemplo, hay quienes dicen mujeres enemigas de mujeres. Ese es un cuento del patriarcado, del machismo para romper la unidad de las mujeres. Y lo mismo esto de cualquier invento que se va generando, como nos han hablado Lorena, nos han hablado Alba y también nuestra ponente desde la Argentina. Muchísimas gracias por contribuir a este espacio democrático. Y Milton nos ha destacado también de que son muy pocas las provincias que han ejercido y las participantes a denunciar este tipo de, yo diría, injusticias sobre el derecho electoral. Entonces creo que nos dejan varias reflexiones muy profundas en un momento muy crítico para la patria. Y como bien ha dicho también Alba, hay que ir mucho más allá de la perspectiva de género y de a lo mejor del feminismo también, ¿no? Porque el feminismo también tiene sus puntos de vista, pero creo que hay una inmensa responsabilidad y corresponsabilidad. Nosotras venimos de una lucha histórica de los 70, de los 80, de los 90, para ir levantando palmo a palmo todo lo que tenemos. Como decía también Lucía, nada se nos ha sido dado gratis. El voto que nos dejó el derecho Matilde Hidalgo y que estamos a punto de ya llegar a los 100 años de historia sobre esto, a 2023 se ha dicho no sigue siendo todavía real. Y me parece que hay que ir apuntalando la participación política de las mujeres. Entonces creo que nos han enriquecido, nos han movido el piso, nos han motivado también, y esa es también la idea, generar una motivación y no tenerle miedo. Yo creo que nos acostumbraron siempre a tenerle miedo a todo, miedo a todo, a la soledad, al poder, y claro, los partidos políticos y movimientos políticos tampoco han hecho ningún esfuerzo para formar nuevos cuadros, ni de hombres, menos de mujeres. Y luego se llenan la boca diciendo no hay mujeres. ¿Cómo así que no hay mujeres si somos más del 50% de la población ecuatoriana y de la población electoral, de quienes ejercemos el voto o damos el voto? Pero tenemos que también tener esa claridad y esa madurez nosotras para decir, a ver, somos mujeres que venimos de un proceso, ¿cómo vamos a decidir el voto? ¿Por dónde vamos a orientar? Porque hay ciudadanas y ciudadanos que nos preguntan, ¿y ahora por quién votamos? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero también han hablado acá sobre esto de que no solamente son las elecciones presidenciales y vicepresidenciales, que por primera vez entra en binomio por el accionar del movimiento de mujeres, porque cometen errores también desde adentro de las instituciones que deben definir y no defender lo indefendible. Pero una vez más el movimiento de mujeres ha puesto el punto sobre las IES y por eso es que ahora hay candidatas a la vicepresidencia y un solo candidato a la vicepresidencia, ¿no? Pero también ese 50% que se cumpla en la elección para asambleístas y que ese 50% sean encabezadas por mujeres y no solamente de relleno. Entonces tenemos una inmensa tarea y creo que todo el sacrificio que han hecho nuestras antecesoras, las mujeres históricas, como Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, la misma Nela Martínez, como lo ha hecho Matilde Hidalgo, que tanto le costó prepararse, exigir el derecho al bachillerato, luego ir a la universidad, ser una de las primeras médicas, y todo esto igual que le costó también en la independencia a nuestras Manuelas. Entonces, creo que tenemos que revestirnos de ese gran coraje, de esa gran valentía que la tenemos, porque no es que las mujeres somos cobardes, no. Cuando nos vean llorando será para limpiar los dolores del alma y luego levantarnos con más fuerza. Así que muchísimas gracias, estimadísimo Gustavo, gracias Lucía también, y al equipo de FUN Mujer Rural y de AMPUPRE que han estado apoyando para llevar a cabo este importantísima webinar, y agradecer obviamente a cada una de las panelistas y a Milton. Muchas gracias, Milton, por ser nuestro aliado estratégico, y a la querida Lore, qué bueno volver a vernos, aunque sea a través de la pantalla, y a cada una de ustedes. Yo les quedo muy agradecida en nombre, sobre todo, de aquellas mujeres rurales, principalmente, que todavía no sabemos que existe un derecho, no sabemos que hay derecho. Yo hace un mes estuve visitando una comunidad con un proyecto de escuela virtual y evaluando, les decía que les ha parecido el módulo de derechos.
Y con tristeza tuve que escuchar que decían, nosotros no sabíamos que el agua era un derecho, nosotros no sabíamos que la educación era un derecho, nosotros no sabíamos que la salud era un derecho. Queda mucho por hacer y por ellas tenemos que continuar caminando para ir dejando precisamente un mejor presente y futuro para las actuales y futuras generaciones, y que Dios nos dé la sabiduría desde la fe para tomar la mejor decisión y orientar a la ciudadanía, y desde la ciudadanía tener un voto consciente y responsable. Muchísimas gracias a todas y a todos. De esta manera les estamos diciendo gracias por su atención al webinar Participación Política de las Mujeres, Elecciones Anticipadas Ecuador 2023. Una vez más, un honor haber estado con ustedes y será hasta otra oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias noches. a estos dos jóvenes, buenos hijos de mujer. Un abrazo a todas y a todos. Buenas.